Con esta cosa vais a conseguir que vuestras mascotas y vuestros animales sean muchísimo más felices, tengan una esperanza de vida muchísimo más larga y nunca se aburran. Y es con esto de aquí. Es el famoso enriquecimiento ambiental. Y si no estás acostumbrado a hablar con este tipo de palabras o estos tecnicismos, vamos ahora a ver qué significa. El enriquecimiento ambiental consistiría en proporcionar a nuestros animales los elementos y estímulos necesarios que obtendrían en la naturaleza para que puedan desarrollar correctamente comportamientos que tenían en su estado natural y también que se adapten a sus necesidades fisiológicas. Pero si lo explicamos un poquito más a grosso modo y que se pueda entender, es proporcionar a nuestros animales elementos que o bien tendrían en la naturaleza o los imiten para que se distraigan. Por ejemplo, así explicado muy sencillamente, sería ofrecer juguetes o formas de distracciones a nuestros animales en su espacio o en el hábitat donde los mantenemos para que se puedan entretener. Algunos ejemplos serían como por ejemplo esconderles la comida en ciertos lugares para que tengan que buscarla como harían en su hábitat natural, ponerles juguetes con dentro comida escondida o simplemente ponerles juguetes o alguna forma de entretenimiento que tendrían en su estado natural. Y ahora vamos a ver cómo podemos hacer esto y qué beneficios tiene. Vamos primero con los beneficios. Así que ahora vamos a hablar de los beneficios que tendría el enriquecimiento ambiental y conductas negativas que pueden aparecer en nuestros animales si no lo aplicamos. Especialmente ahora vamos a hablar de los beneficios mentales, sobre todo para aquellos animales que o bien viven en comunidad, están acostumbrados a vivir en grupo o que tienen un mayor desarrollo cerebral, tienen un pensamiento tanto más lógico o sentimental, por así decirlo. Así que vamos a ver. Gracias al enriquecimiento ambiental vamos a poder evitar, por ejemplo, en loros y en otros animales que viven en manada, vamos a evitar muchísimos problemas de depresión, ya que esto les va a mantener entretenidos y no van a sentir esa sensación de soledad. En otros animales también, por ejemplo, vamos a poder evitar conductas repetitivas, como por ejemplo pueden tener algunos perros empezar a dar vueltas por el salón todo el rato sin parar subiéndose a los sofás. Por ejemplo, vamos a evitar este tipo de conductas tan repetitivas que son dañinas para el animal y también, por ejemplo, a nivel mental vamos a conseguir unos animales muchísimo más estables que no van a tener tantos problemas de socialización, por ejemplo, de morder a su dueño, atacarle, van a incluso ser un poco más mansos, van a estar más relajados y también vamos a tener un montón de beneficios a nivel físico del animal para mejorar su constitución, su agilidad, su fuerza y tener un cuerpo funcional en el animal. En otras palabras, que tenga un cuerpo sano, que se mueva. Y esto lo vamos a conseguir. Entonces, uno de los beneficios que vamos a obtener va a ser, pues eso, nuestros animales van a moverse mucho más, por lo tanto, van a tener un cuerpo más sano, también van a estar mucho más felices ya que van a tener cosas para hacer en su tiempo libre en vez de estar simplemente sin hacer nada, lo cual esto pues obviamente no es bueno y ellos también se aburren. También, por ejemplo, le podemos ofrecer distintas actividades para, por ejemplo, comportamientos que tendrían en su hábitat natural, también van a poder imitarlos en cautiverio, lo cual pues les va a venir muy bien también tanto como para el nivel físico como mental, como os he dicho antes, e incluso también para otros aspectos. Por ejemplo, como he dicho, en la socialización, el enriquecimiento ambiental nos va a permitir poder que sea muchísimo más fácil y aunque no queramos domesticar a nuestros animales, simplemente los animales van a ser mucho más estables, van a estar en buenas condiciones y no van a tener la necesidad de atacar o defenderse y sentirse tan amenazados. También, por ejemplo, podemos tener otro tipo de beneficios como por ejemplo, en muchas especies, si tenemos un buen enriquecimiento ambiental, vamos a tener un mayor beneficio o una mayor productividad en la cría. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues un buen enriquecimiento ambiental va a producir que nuestros ejemplares se sientan muchísimo más a gusto. Y esto sumado a un buen espacio y una buena alimentación y muchísimos más factores, que nuestros animales se reproduzcan con mayor facilidad porque se sienten más a gusto. Y también, además de esto, sumado a que el enriquecimiento ambiental, como he dicho, también forma parte de su alimentación, ofrecerles distintos tipos de alimentos según la especie, también nos va a ayudar a que nuestro animal despierte su curiosidad y de otras formas para poder tener un animal sano y sobre todo feliz, que es lo que queremos en este vídeo. Así que ahora vamos a ver las 4 formas para aplicar el enriquecimiento ambiental en 4 campos distintos, que primero tendríamos en el entorno donde vive el animal, en su alimentación, en alimentación ligada al gasto de energía y al adiestramiento que le vamos a dar a nuestro animal, aunque no queramos hacerlo manso, pero es importante también hacer esto. Así que vamos con ello. Vamos primero con la alimentación. Y con la alimentación, como el enriquecimiento ambiental, me quiero referir a no darles siempre lo mismo de alimento. Por ejemplo, el ejemplo que más rápido se me ocurre, el de los perros. Siempre los gatos, dándoles siempre croquetas para perros, dándoles ese pienso muy procesado
que no es bueno dárselo siempre. Y aunque puede ser su dieta base, se la debemos cambiar, porque es igual que nosotros no podremos estar siempre comiendo lo mismo. Por eso, una de las cosas más importantes sería darles una dieta variada que les permita poder recibir adecuadamente todos los nutrientes que necesitan para vivir. Además de que esto pues les va a hacer más felices y tener diferentes alimentos les va a exponer a otro tipo de nutrientes y por lo tanto van a tener una vida más saludable. Además, también yo recomiendo, sobre todo en especies ya no mamíferos, sino otro tipo de especies como por ejemplo podrían ser peces, podrían ser anfibios, podrían ser reptiles, ofrecer una alimentación distinta según la época del año. Por ejemplo, en tritones, pues está claro que cuando estén en fase acuática, que bueno, pues esto suele ser por verano, suelen empezar a estar en fase acuática, pues lo que primero les vamos a dar va a ser alimentos que podrían encontrar en el agua, como por ejemplo pues huevos de pez o de otros anfibios, le podemos dar también larvas acuáticas, insectos acuáticos, pero cuando estén en fase terrestre pues vamos a dar lombrices, vamos a dar babosas, vamos a dar insectos que vivan en la tierra, entre otras cosas. Aunque ese es un caso muy específico. Yo me refiero a, por ejemplo, por ejemplo, se me ocurre en una tortuga de tierra, pues en verano le vamos a dar principalmente pues más tipo, no paja, pero sí em, hierba más seca y digamos, así como por decirlo, más que podríamos encontrar en verano, también más hierbajo porque venimos de la primavera, pero en cambio mientras estamos en primavera pues yo le daría un aporte más de fruta, le intentaría dar también alimentos típicos de donde ellas son y dárselos en temporada, para así poder marcar aún mejor, además de con la temperatura, con la alimentación, las diferentes estaciones que va a tener nuestro animal en su ciclo de vida. Relacionado tendríamos, como ya he dicho antes, la alimentación ligada al gasto de energía. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues esto es más también relacionado con el juego y es buscar formas, y no tiene por qué ser siempre con comida, pero es el nombre que mejor lo representaba, buscar la forma de que nuestro animal se entretenga, gaste su energía en su día a día. Porque de normal, por ejemplo, lo dicho, es que voy al recurso fácil. Un perro, cuando está en una manada, los lobos pueden recorrerse pues fácilmente 100 kilómetros buscando presas y sin ningún problema. Y nuestro perro está encerrado en un piso todo el día sin hacer nada. O nuestra pogona, en vez de estar rebuscando por el desierto para buscar algún grillo, algún cien pies para poder comer, directamente se le ofrecemos su cacharrito de tenebrios, que son alimentos muy grasos, se lo ofrecemos ahí y directamente no le damos nada más o no le damos la oportunidad de poder buscar nada más. Por tanto, una de las cosas que se me ocurren pues sería principalmente mediante el uso de juguetes. Pero juguetes de qué tipo? Pues primero tenemos los juguetes normales que estamos acostumbrados a ver, que son para que el animal se entretenga. Pero esto en animales como anfibios y reptiles, la verdad es que no lo vamos a poder usar porque no se van a fijar en este tipo de cosas. Entonces tenemos los juguetes donde dentro podemos esconder alimentación, o sea, podemos esconder algún tipo de alimento que sea de difícil acceso y así podemos conseguir que nuestro animal tenga que estar rebuscando para poder conseguir ese alimento. Se me ocurren, por ejemplo, aquí os voy a poner un par de ejemplos y luego también tenemos otros tipos, como por ejemplo, esconder la alimentación por el terrario en vez de dársela en su típico comedero. Esto es muy bueno porque, como he dicho, les va a permitir gastar energías y va a ser mucho más natural, como por ejemplo en algún reptil o en algún animal que come insectos, se los podemos dar directamente sueltos como se hace muy normalmente, o por ejemplo si tenemos un animal que sí que nos admita pienso, que tenga buen olfato, pues lo que podríamos hacer por ejemplo con una tortuga de agua sería esconderle por el acuaterrario diferentes puntos con comida, o podríamos por ejemplo a nuestra tortuga de tierra, en vez de darle en su comedero, ponerle una hoja de comida por cada punto y que ella tenga que ir buscándolo para poder alimentarse. Luego también se me ocurre, por ejemplo, usar otros métodos de alimentación, no siempre el comedero. Por ejemplo, pues se me ocurre, para los pájaros podríamos usar algo como esto, que serían, por ejemplo, unas varillas que tienen pegadas comida, que si queréis en un vídeo os puedo enseñar a hacerlas, o podríamos usar, por ejemplo, pues eso, hortalizas para darles de comer. Bueno, el caso, lo importante es también, por ejemplo, como he dicho, darles en distintos sitios, no siempre en el comedero, para que ellos se acostumbren a comer de sitios distintos, que sería como harían en su hábitat natural. Así que ahora vamos con el siguiente punto. Número 3, el entorno. ¿Qué quiero decir con esto? Pues ofrecerles a nuestros animales un entorno digno. Y ya no digno, sino que además de ser suficiente para que vivan, que sea agradable. Y esto lo digo, por ejemplo, no teniendo a nuestros animales como por ejemplo así.
Así, por ejemplo, imaginaros que yo aquí tuviera, pues yo que sé, una tortuga, algún pez, un pez de Oscar. Imaginaos que mi acuario fuera así de desnudo, sin ningún tipo de decoración. Diréis, ¿por qué aquí hay guppies? Pues porque esto es un acuario de hospital, esto no tiene que tener ningún tipo de escondite para poder verlos bien, para ver cómo van teniendo su enfermedad, pero para que veáis. Así, pelado, no. En cambio, quiero que miréis este acuario. Este acuario lo tenía para un verde y para un renacuajo. Ahora solo tengo al renacuajo aquí. Quiero que os fijéis por aquí, aunque hay un poco de reflejo, mirar cómo lo tengo. Lleno de ramas sumergidas, caídas, musgo seco, algas, un buen sustrato para que se pueda esconder y escarbar. Esto, por ejemplo, sí que sería un ejemplo de buen acuario a seguir. ¿Por qué? Tienen distintas formas y, aunque ya ves tú, además imitamos la evaporación natural del agua con el nivel de la charca. ¿Veis? Esto es un acuario ideal porque le permite estar como si estuviera en su hábitat y no va a notar en absoluto que está en un acuario. Y creo que eso sería un ejemplo bastante gráfico de lo que es el enriquecimiento ambiental dedicado al entorno. Pero bueno, también tenemos otras variantes. Podemos, por ejemplo, en animales que tengamos en un terrario o tengamos por nuestra casa, que es más difícil darles esa sensación de que están en su hábitat, darles elementos, uno, para que se entretengan, como os he dicho antes, en el juego parecido a la alimentación ligada al gasto de energía. Por ejemplo, algún juguete, por ejemplo, a nuestras aves, si las tenemos sueltas por casas, pues aunque eso es muy bueno, también les podríamos poner alguna rama natural, algunas hojas, algo de forraje, para que ellos de vez en cuando se entretengan por ahí y estén como en su hábitat. También, por ejemplo, si tenemos gatos, pues de vez en cuando en el entorno, pues además de ponerle algún rascador, alguna cabecilla para que se escondan, les podemos poner hierba gatuna para que algún día, como forma excepcional, se entretengan. Es decir, le tenemos que poner a nuestros animales cosas que o bien siempre tendrían en su hábitat o dárselas de vez en cuando para que es como si lo estuvieran ahí. Por ejemplo, a nuestra tortuga le podemos poner una rampa de césped verde para que suba del agua a la tierra, como mucha gente ha visto, o también le podemos poner una roca, o le podemos poner una roca que esté cubierta con musgo por vegetación. Podemos poner directamente una parte de tierra en su terrario, donde hayan plantas, incluso donde hayan otros animales como insectos que convivan con ella. Pues eso sería un enriquecimiento ambiental dedicado al entorno excepcional. Es eso, hacer que nuestros animales se sientan a gusto, se sientan cómodos en su entorno. Además, esto nos va a traer muchos beneficios, especialmente en animales como reptiles y anfibios, que son bastante difíciles que coman cuando están estresados. Estar en un sitio seguro, sin mucha luz, que se parezca mucho a su entorno natural, les va a aportar seguridad y eso va a hacer que se enfermen menos y sobre todo que coman con más facilidad cuando llegan a un nuevo sitio. Por ejemplo, si yo los acabo de traer de la tienda y los pongo en un tupper donde no hay nada, hay que buscar el equilibrio entre poder comprobar que coman y que se estén comiendo los insectos, pero que a la vez estén en su hábitat y se sientan seguros, ya que si están en un sitio muy desnudo van a estar estresados y no van a querer comer. Y ahora vamos al cuarto, que sería socialización y adiestramiento. Y esto, aunque el adiestramiento no está relacionado ínfimamente con el enriquecimiento ambiental, creo que también es muy importante meterlo en este apartado porque son conceptos similares. Primero teníamos la socialización para animales que necesitan estar en grupos, en manadas, en bandadas, sea un ave, sea un perro, sea lo que sea. Lo que tenemos es que brindarles esa oportunidad. Si es un pez que vive en banco, tenemos que tenerlos en un banco de peces. Si, por ejemplo, es un agaporni, pues mínimo tenemos que tener dos. ¿Y esto para qué? Para que se sientan seguros, para que no tengan problemas mentales, emocionales, ya que estos animales también pueden sufrir mucho si están solos. Esto les va a hacer, como he dicho al principio del vídeo, estar más seguros en cuanto a enfermedades y en cómo se van a sentir el animal. Entonces, si es un animal que necesita estar en grupo, tenerlo en grupo nos va a ayudar mucho, mucho, mucho en general. Luego también tendríamos el adiestramiento. Bueno, la asociación la he metido aquí, pero creo que estaba clarísimo. El adiestramiento, no digo de que tengamos que hacer que nuestro reloj hagamos así, venga, como mucha gente hace, yo también lo he hecho, sino que tenga un mínimo de mansedad el animal, que yo me pueda acercar a mi animal, hacerle el mantenimiento diario y que no se asuste. ¿Y esto por qué? Porque así vamos a conseguir que nuestro animal se sienta más seguro, coma mejor, además que es muchísimo más estético cuando nosotros nos acercamos a nuestro animal, que venga o que simplemente se quede tranquilamente en su terrario, que empiece a pegar vueltas por todos lados. ¿Y esto cómo lo vamos a conseguir? Pues con un proceso muy lento, donde nos vamos a ir acercando poco a poco al animal y también vamos a acercarnos al animal mientras le vamos ofreciendo de vez en cuando comida. Y también, relacionado con el adiestramiento, también quería hacer algunas cosas como por ejemplo, deciros que una parte del enriquecimiento ambiental con adiestramiento es para animales que ya hemos conseguido ese cierto nivel de mansedad. De vez en cuando le podemos ofrecer la comida en la mano, le podemos coger un grillo con pinzas con la mano a algún animal que sea insectívoro y en vez de dárselo directamente, pues
le hacemos un poco de guerra, le hacemos que tenga que perseguirlo para que así gaste más energía, porque un grillo normal no se mueve tanto. De esta forma le vamos a hacer correr a nuestro animal, le vamos a hacer moverse y estar más activo. Igual que, por ejemplo, a nuestro perro, pues en vez de darle siempre de comer en el bol, como he dicho antes, pues cogemos la comida y pues le podemos hacer un par de juegos, un par de dinámicas para que gaste su energía y pues a la vez socialice con nosotros y esté más a gusto para poder crear un mayor vínculo con nuestro animal. Y bueno, eso yo diría que sería todo en cuanto al enriquecimiento ambiental de forma muy general y no he especificado bien en todo, ha sido un poco improvisado, pero bueno, eso habría sido todo. Pero antes quiero que me digáis si queréis un vídeo de enriquecimiento ambiental dedicado más, por ejemplo, a aves, dedicado a reptiles, dedicado a tortugas de tierra, dedicado a aves, dedicado por ejemplo a un canario, a un loro, ya que aunque sean aves, pues por ejemplo un canario, un loro no tienen las mismas requerimientos en cuanto a nivel ambiental, o un perro y un gato que puede parecer muy similar. Entonces quiero que me digáis en comentarios si queréis que os haga algún vídeo sobre este tema explicando a algún animal en concreto o algún grupo de animales en concreto. Si tenéis alguna duda o algo, queréis que os diga algún ejemplo sobre cómo hacer el enriquecimiento ambiental adecuado para cada tipo de animal, dejadmelo en comentarios y lo hacemos el vídeo.